Hola, bienvenidos al universo del Doc Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas sencillas cobran vida. El día de hoy les traigo este nuevo restock de Great Toys. Traemos la figura de Shiryu Dragón en su armadura B3. Y bien, ya tenemos por aquí a nuestra figurita de los nuevos restock de Great Toys que está trayendo los B3. Ya nos viene en camino Andrómeda y también ya hicimos el pedido de Iki de Fénix. Así que si no lo has pedido aún, estás a tiempo porque lo puedes adquirir. Tenemos esta cajita color verde, que tenemos estas letras B3. Por los laterales no nos trae nada. Así que vamos a ver qué nos trae en su contenido rápidamente, porque quiero ver qué nos ofrece esta vez Great Toys. Y en su interior vamos a tener un cuerpo de plástico, unos enormes cabellos que se ven preciosos, otros cabellos, una fundita con los rostros que se ven maravillosos. Esto es genial. Y tenemos otra fundita con las manos y cubrepuños. Y nos trae en un solo blister la armadura de metal y esta partecita que es de plástico, que es la diadema. Y vamos a ver una a una de las piezas para ver qué tal nos va. Ya aquí tenemos ya organizado todo lo que nos trae esta figurita, y como puedes ver son muchas cositas que vienen en esa caja. Bien, vamos a empezar por la armadura. Primero que nada quiero acotar que esta armadura en este nuevo restock le han cambiado el color. Ahora es un verde azulado y antes era un verde más clarito. Este es más parecido al de Bandai, así que le han hecho ese nuevo coloración a la armadura. Como podemos ver, está muy bonito la pintura. Esta partecita, la garra del dragón, es de plástico, pero está muy bien detallada. La hombrera viene con esta articulación de aquí. Los plásticos se sienten buenos, son unas muy buenas articulaciones. Plástico, Great Toys no decepciona en ese sentido. Mira, nada más la pechera tiene un color muy bonito, todo está bien pintado. Esta partecita tenemos que sacarle para poder ponerle a nuestro caballero. Aquí tenemos al dragón, este es el antebrazo. Mira cómo está muy bonito. Me encanta cómo se ve, estoy muy emocionado por este nuevo restock y vamos a tener la posibilidad de tener a los 5. Mira el escudo, está bien pintado. Vamos a seguir. Aquí tenemos el faldón, todo el faldón es de metal. Esta partecita de aquí también es de metal, se ve muy bonito, está bien esculpido, pintura excelente. Todo de metal, señores. Las espinilleras muy bien también, no hay fallas en la pintura, un metal de muy buena calidad. Estamos presenciando una muy buena figura. Esperemos a ver cómo se ve completamente montado. Nos ha incluido los puños color carne. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pares de manos y una con dedo índice estirando. Aquí podemos ver, tenemos unos puños, unas palmas abiertas, unas manos en garra, unas manos para hacer el poder de Excalibur y este dedo estirado. Vamos a mostrártelo un poquito más de cerca. Mira nada más, está muy bien. Estas manos están bien detalladas, no podemos quejarnos, están muy bien. Otra más para que la puedas ver rápidamente. Están muy bonitas. Además nos vienen 2 pares de cubrepuños, que eso siempre es de agradecer. Vamos a ver el cuerpo. Mira, el cuerpo se ve muy bonito. Tiene estas vendas características de Shiryu. Se siente un cuerpo muy bueno. Muy bueno. Todo está perfecto. Vamos a ver las articulaciones del brazo. Gira en 360 grados. Altura del hombro. 360 grados del bíceps. Doble punto de articulación en el codo. Giro de caderas. Muy bien. El torso hacia ahí es lo máximo que podemos hacer, y hacia atrás no tiene mucha articulación del torso. En lo que es el split, muy buen split. La patada
doble punto de articulación en la rodilla. Este cuerpo está genial, muy bueno, se siente de muy buena calidad el cuerpo de Shiryu Dragón de Great Toys V3. Esta figura también nos incluye 6 rostros, una muy buena calidad de rostro. Esto sí que es una verdadera maravilla. Mira nada más, un rostro con los ojos cerrados, un rostro con los ojos cerrados de acción, un rostro de acción hermoso. Este rostro está una preciosura. Nos incluye también con las vendas, característico que siempre se queda ciego. Y esta tiara, esto sí es de plástico, tienes que tener mucho cuidado en estas partecitas porque es muy fino el plástico, se te pueden quebrar, así que ten mucho cuidado. El detalle está muy bonito, no se ven enredadas ni fallas en la pintura, está muy bonita esta tiara. Vamos a ver los rostros. Me olvidaba de enseñarte el rostro neutro. Tenemos a Shiryu de dragón en todo su esplendor. Te voy a mostrar más de cerca los rostros. Mira cómo están detalladas esas cejas, plástico de buen material, todo bien delineado, plástico excelente. Mira, este de aquí de acción es una completa maravilla. Great Toys con estos rostros realmente es excepcional, me encantan. Y tenemos una gran cantidad de accesorios como cabellos. Tenemos ese cabello cuando él está haciendo sus poderes. Aquí podemos ver unas redadas, esa línea, pero en detalle en general están muy bonitos y tenemos la posibilidad de tener y hacer muchas poses, muchas recreaciones de Shiryu. Y este de aquí que también está espectacular. Tiene muchos accesorios para el valor que tiene esta figura. Es muy bueno, así que es hora de que lo consigas. Mira, y el cabello normal está muy bien. Sí, está muy bonito. Es bastante aceptable. Bueno, ya dicho todo eso, pasemos al armado en cámara rápida y volvemos a las consideraciones finales. Que vean nada más que tenemos aquí, señores. Mira, esto es una verdadera locura que tenemos aquí. Estoy tan contento de haber tenido esta figurita en mis manos, y gracias a al nuevo restock que tenemos la posibilidad de conseguir estas figuras de Final Bronze de los Divino, perdona mi inglés, pero son las V3, cuando salen los protagonistas en la saga de Hades. ¿Qué te puedo decir? Esto es una locura, está precioso y por el precio es fenomenal todo lo que nos trae. Podemos ver que es una sola cajita, pero es suficiente para tener todos los accesorios necesarios para esta figura. Lo único que tienes que saber es que no trae modo objeto. La mayoría de las figuras alternativas no traen modo objeto, pero esto por el precio es muy bueno. Me encanta. Mira nada más, mira esos rostros. Mira, esto es exquisito, es una muy buena pieza que tenemos. El cabello normal tenemos por aquí que no ajusta muy bien, es una pequeña línea, pero no es demasiado. El armado es perfecto, no tuve complicaciones para nada, es excelente, un armado 10 de 10, fenomenal, todo encaja a la perfección.
no tiene ningún defecto de pintura. El cuerpo es fenomenal. Great Toys con estas figuras realmente se han lucido. La única parte que no me gusta mucho es esta partecita que se ve de aquí. Se nota la división y está como muy flaquito. Bueno, esa es la parte que a mí no me gusta, pero ya es el diseño. No tengo la de Bandai para hacerle una comparación, pero parece que también tiene bastante parecido. Tiene ligeras diferencias. Ahorita el color con el nuevo restock, que lo único que hicieron es cambiarle la armadura. Ahí todo viene lo mismo. Viene todo igual. Ahora vamos a ponerle la tiara para ver cómo se mira con la tiara. Ya volvemos. Y ahí ya volvimos. Tenemos la tiara. Esta sí es un poquito más complicada de ponerle porque tienes que ponerle por debajo de este mechón. Y bueno, tienes que tener cuidado de no romper. Pero míralo nada más a nuestro muchachón. Esto es espectacular. Espectacular, señores. Todos los accesorios son muy bonitos. Por el precio vale 100% la pena. Bueno, ahora vamos a hacer unas pequeñas poses en 360 y luego venimos con los comentarios finales. Vamos para allá. Y bien, después de haber visto unas pequeñas poses en 360, pasamos directamente a los puntos positivos y negativos de esta figura. Y solo como para encontrarle una pega o un pero a esta figura, te puedo decir que uno de los puntos negativos que a mí en lo personal no me gustó es el diseño de la parte de atrás de las espinilleras, que se puede ver esta línea, ya te voy a mostrar esta línea que divide aquí, y además se ve como muy fino de lado, si te puedes dar cuenta. Ya, eso a mí en lo personal no me gustó, pero ya es el diseño de esta figura. Otro punto negativo, pero ni siquiera se nota, pero cabe mencionar, es unas pequeñas redadas en el cabello. De ahí, todo es positivo de esta figura. Vamos entrando a lo bueno. El cuerpo es un excelente cuerpo. La posabilidad es excelente. Prácticamente esta figura se posa solo. Yo me divertí mucho, por eso he puesto bastantes poses el día de hoy, porque
pone en la pose que tú quieras. Es muy fácil hacer todas las posturas y es realmente divertido jugar con esta figurita de Great Toys. La estabilidad es perfecta también, como puedes ver, se para muy bien, tiene una muy buena estabilidad. Todo está perfecto. Cuerpo 10 de 10. Otro punto positivo, los rostros. Los rostros son una calidad excelente. No hay duda que Great Toys en ese sentido se pasa de lanza con estos rostros que son una maravilla. Más puntos positivos. La armadura, el color de la armadura o la pintura es de muy buena calidad, se siente buena, no se ven fallas en la pintura por ningún lado. El color sí ya le cambiaron un poco a la versión anterior en este nuevo restock. La anterior era un verde más clarito, un verde turquesa será, y este es un verdecito más azulado, ya es más similar a la de Bandai, aunque la de Bandai el color es mucho más azul, y en el anime este personaje la armadura es casi azul, así que en ese sentido le falta un poquito la coloración, pero igual es muy bonito, me gusta bastante cómo se ve. Más puntos positivos. Los accesorios de los cabellos son espectaculares. Me encantan que vengan con todos esos juegos de cabellos que tú puedes hacer las poses o recrear las escenas que están en el anime. Es una maravilla. Y como ya te decía, el rostro es fenomenal. Mira ese rostro, mira esos cabellos por detrás. Es una locura. Y el punto más sobresaliente de los positivos es que ahorita está completamente muy accesible. Esta figura está súper barata. En AliExpress la puedes encontrar en alrededor de $46 en la mayoría de las tiendas. Y es hora que si no la tienes, la quieras en este momento porque luego se suelen subir. Bien, y ya pasando a las consideraciones finales, te puedo decir toda la armadura es de metal, con excepción de las partes de plástico que es la tiara, los cubrepuños, la partecita de arriba de la cabeza del dragón que es el antebrazo, y el resto todo es de metal. Muy buena figura. Y bueno, para decir unas pequeñas diferencias con el Bandai, aunque ese no es el objetivo de este video. Este video es para mostrarte 100% a la figura de Great Toys, pero podemos mencionarlo algo. Los cabellos del de Bandai son un negro más vivo, tienen un color más bonito. Este son cabello más opaco. El de Bandai tiene mejores acabados. Los rostros también, el de Great Toys es un poquito más asiático, como los ojos más achinados. El de Great Toys, el de Bandai es más ovalados. Muy buenos rostros los dos. Las hombreras del de Bandai vienen divididas en dos, que tienes que insertar la parte de adentro en el hombro. Esta aquí viene una sola. Bueno, eso es lo que más me recuerdo. Y en el color, como ya lo mencioné, el de Bandai es un poquito más azulado, este es un poquito más verde. Y bien, creo que ya con eso se ha dicho todo. Con eso terminamos la revisión del día de hoy. Espero les haya gustado tanto como a mí, que disfruté cada minuto. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like, comentar. Cuéntame qué tal te pareció esta figura, el color te parece mejor la anterior o la del restock. Estaré dispuesto a leerlos todos y a contestarlos en la medida que pueda. Soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los My Clock X. Chao, cuídate.